hasta la caída de Roma, ¿no? Aquí vemos primeramente la victoria del cristianismo, ¿no? Que ya mencionamos en la parte anterior, que es muy relativo ese hecho de que sí fue victoria del cristianismo, ¿no? Sobre Roma, o es que el cristianismo cayó bajo el poder del imperio, ¿no? Eso lo podemos ver de distintas formas. Por lo menos los creyentes de esa época pusieron o vieron a la iglesia como victoriosa, y en algún sentido va a ser victoriosa porque va a tomar el poder, no solamente el lado religioso, sino también el lado político, ¿no? De lo religioso. Unido a eso, entonces vamos a encontrar nosotros una iglesia que va a practicar una característica de aquella época que se llama el césaropapismo. O sea, el dominio que finalmente va a tener la iglesia, porque la va a tener, va a ser un todopoder desde lo religioso y desde lo político, ¿no? Y en lo político va a, va a dominar, en este caso, ¿no? La, el aspecto que, digamos, va a ejercer la iglesia con una fuerza tal, ¿ya? Que vamos a mirar entonces una iglesia bastante autoritaria, ¿no? Eso es lo que va a suceder para ese tiempo. Si bien en el otro aspecto, quiero mostrarles algo aquí, que no es mío, es de otro curso y de profesor Amestoy, voy a tocar algunas cosas de la característica de la iglesia primitiva, ¿no? Y que llega hasta el 476, o sea, está dentro del transcurso nuestro, ¿no? Primero que, como ya dijimos, la iglesia referente que tenemos es la iglesia que está en el libro de los Hechos, que muestra sencillez y una espontaneidad, ¿no? Que era característica de la iglesia del primer siglo, ¿no? Era creativa en su elaboración teológica y muy fresca, no ligada a conflictos, ¿no? Pero por diversos factores, entonces la iglesia comenzó a incorporar normas y protocolos dando una estructura compleja, ¿ya? Y llevándola a ser una iglesia institucional más que una comunidad, porque la iglesia empezó como comunidad, Ujú. pero luego, ya estando en Roma, especialmente con ese decreto de Milán, entonces comienza ya la institucionalidad de la iglesia. Ustedes saben que en esa época, a partir de ese tiempo, la iglesia, Roma va a comenzar a proteger a la iglesia, a los ministros o los sacerdotes se les va a dar un peculio, ¿no? O sea, se les va a sostener. Y como ahora ya el culto no es privado, ya no hay persecución, ahora el culto se hace público. Y había necesidad entonces de lugares, ¿no? Para eso. Entonces Roma les da los templos, que antes eran paganos, entonces se convierten en templos cristianos, ¿ya? Y luego se crean las famosas iglesias y catedrales, ¿no? Ahí aparece todo este aspecto. Y toda la estructura organizacional, institucional, aparece en esta etapa que vamos a estudiar, ¿no? Ese es el resultado. Y claro, no fue la forma de la iglesia inicial, ¿no? Ahora ya tenían poder y ya tenían riquezas, ya, y ya dominaban, ¿no? Dicen digamos, creo que fue, no sé si fue Francisco, fue otro personaje que fue ante el Papa, ¿no? Y le dijo de esta manera, el Papa con gozo, con alegría, decía,
Ahora la iglesia ya no puede decir no tengo plata ni oro, porque tenemos mucho, decir. Y este siervo de Dios que estaba ante el Papa le dijo, pero tampoco podemos decir al cojo, levántate y anda, ¿no? Es como una respuesta de que la iglesia había adquirido mucho poder y riqueza, pero había perdido la esencia del poder de Dios, ¿no? Eh, Creo que eso pinta esta etapa. Ujú. Algo más que encontramos aquí es que ese giro constantiniano que va a pasar en el siglo III especialmente, no tanto es el 2, es el 3 para adelante y hasta el 4 diríamos, que es el giro constantiniano, ¿no? Porque es en el 313, que es el siglo IV, entonces deberíamos estar hablando del siglo IV hasta adelante, hasta el siglo VIII. La concentración monárquica de la autoridad Ujú. y el crecimiento de los poderes, ¿no? Eso antes había, pues, antes de Constantino, había varios gobernantes, emperadores, ¿no? Que estaban ahí luchándose los territorios romanos, ¿no? Y Constantino lo que hace es, mediante sus luchas, conquistar todos y unir Roma, ¿no? Y cuando, cuando dice él, según esa historia, que no es tan cierta, pero que se establece esa idea de que él este, estaba para ir a la batalla como Agencio, y dice que en el cielo había un símbolo, es el crismón que le estaba diciendo, ¿no? Y una voz que le decía, con este signo vencerás. Y entonces comenzó sus banderas poner ese crismón, y con eso dice ganó la batalla, ¿no? Y ganó y volvió a dominar como emperador. Todo Roma la comenzó a dominar, ¿no? También, entonces, por otro lado, viene la sacralización, ¿ya? De la persona del obispo, por otro lado, en la iglesia. Y esa idea de la autoridad concentrada, ¿no? Como el del monarca, ¿no? Pues esa va a ser la del Papa, ¿no? La autoridad central en el Papa, en el obispo, ¿no? Y la sacralización de esa persona que es el obispo, ¿no? O sea, se le va a ver como un personaje sagrado, ¿no? Casi, casi divino, o que venía de parte de Dios. La aparición también de una jerarquía en el episcopado, Mm. ¿no? Alrededor de este papado. El establecimiento de relaciones de autoridad a autoridad con el poder civil, porque ya hemos dicho, el Papa comienza a ejercer ese dominio y los emperadores, algunos débiles, porque ya Roma estaba débil, ¿no? Frente a los bárbaros, los papas van a tener una intervención importante ahí, entonces ellos van a comenzar a ganar espacio, ¿no? Y finalmente los van a dominar, ¿no? Así que el papa va a estar por encima de los emperadores. Y bueno, entonces hay todo un desarrollo de esta institucionalidad, ¿no? Y una mentalidad y comportamiento que va con eso, ¿no? Eh, que Lutero justamente luchaba, ¿no? Y entonces a fines del siglo XI se desarrolló una estructura organizacional del obispo y va a ser considerado como el sucesor del apóstol, ¿no? Del apóstol Pablo en este caso, ¿no? Lo que sí se tomó y estuvo muy presente es el triple ministerio, ¿no? Obispo, ancianos y diáconos, ¿no? Eso lo vemos desde la Biblia y eso se va afirmando, ¿ya? Y de alguna manera eso permanece. Bueno, entonces, eso es más o menos para ver algunos detalles en este trabajito, ¿ya? Volvemos a lo nuestro, solamente para tener esa idea, hemos planteado aquí. Ya, ahora sí. Constantino entonces fue emperador, ¿no? Eh, Desde el 324, ¿no? Ya domina, pero de hecho que ya tenía
hasta, sí, pues por ahí más o menos. El edicto de Milán del 313, dado por Constantino, ordenó el cese de la persecución a cristianos y judíos, ¿ya? Entonces él estuvo desde antes, porque ya hemos dicho con las luchas y esa batalla contra Magencio, ¿no? Que la ganó. Entonces él en el edicto Milán pone el cese de la persecución a cristianos y a judíos. No solamente a cristianos, sino a judíos. Luego el cristianismo se va a reconocer, se va a hacer religión oficial del imperio en la época de Teodosio, ¿no? Esto es en el año 381 después de Cristo. O sea que este es otro elemento también que deberíamos tomar en cuenta y también borrar esa idea o ese fake news de que Constantino, ¿no? Oficializó la religión en el imperio. Y creo que eso es lo que menciona también en el video que hemos visto, ¿no? Algo de eso Sí. dice Ujú. que Constantino entonces este, ordena al cristianismo como religión oficial. No, lo que hay es el apoyo del cristianismo porque con eso él ganó, ¿no? Y le da todo su apoyo. Y claro, la iglesia va creciendo, desarrollando, entonces va dominando, ¿ya? Pero recién Teodosio en el año 381 le da entonces esa calidad de iglesia, de religión oficial. Y ahora sí van a comenzar a perseguir a los paganos, ¿no? El cristianismo comienza ahora, y que fue un movimiento que persiguió, que fue perseguida, perdón, ahora se convierte en una institución perseguidora. Y esa va a ser la característica de la Iglesia de Roma en los siglos posteriores, más adelante, especialmente cuando se crea el Tribunal del Santo Oficio, la Santa Inquisición, ¿no? Y va a perseguir a herejes y va a perseguir a todos los que están en contra o que no confiesan el cristianismo de Roma, ¿no? Ese va a ser el camino. Inclusive hasta los protestantes van a ser perseguidos, ¿no? Bien. Así que el cristianismo cambió desde la época de Constantino, Claro. ¿no? Eh, Desde el anfiteatro hasta el trono que regía el mundo hay libertad de construir templos y levantar iglesias o edificios para las iglesias, ¿no? Como dije, es la época en que empieza esa labor, ¿no? Hasta antes la iglesia no tenía locales, no tenía iglesias, templos, ¿no? O lugares de congregación, ¿no? Por eso que su reunión era en las catacumbas, ¿no? O en algunos lugares secretos, ¿no? Eso es lo que había como parte del templo. Y los cultos eran privados, no se daban, no se podía hacer un culto público donde de repente había un pagano por ahí o entraba. No es que el estilo nuestro, ¿no? Que abrimos la puerta de la iglesia y la gente pasa por ahí al costado y nos ve, ¿no? No, no era así, ¿ya? Era entonces casi en secreto, pero no porque la iglesia quisiera, sino porque el imperio impedía el servicio cultural. Ahora, con el cristianismo ya hecho oficial, religión oficial, pues ya se había abolido eso y se hacía cultos en forma libre, ¿no? Ahí empieza por la institucionalidad, la organizacional, el sacramento y otras cosas, y el ritual, ¿ya? Que va a adquirir su fuerza, ¿no? Eh, Va a ser en esta etapa, ¿no? Entonces se olvida la etapa comunitaria para llegar a la etapa institucional, ¿ya? Que va a tener también sus resultados para con la iglesia, porque va a perder, como hemos dicho, esa fuerza espiritual, ¿no? Así que Constantino construye grandes templos, Jerusalén, Betlén y sus
y también en Constantinopla, ¿no? En las ciudades, los templos consagrados como iglesias y en el campo rural, la adoración pagana que continuaba por generaciones. La palabra pagana significa morador del campo, que llegó a significar un idólatra y uno que no conoce la verdad o la verdadera adoración, ¿no? Por otro lado, los fondos públicos van a enriquecer a la iglesia, también a los obispos, a los ministros, a los funcionarios del culto cristiano, que recibían, pues, ¿no? De parte del Estado, ¿no? Su peculio, ¿no? Su mantenimiento. El clero creció debido al pago de contribuciones, ¿no? Y los clérigos fueron juzgados por cortes eclesiásticas, ¿no? Se crearon esas cortes eclesiásticas. Los ministros de la iglesia entonces llegaron a formar una clase privilegiada sobre la ley del país, ¿no? Que hasta ahora tiene, ¿no? Eso sí, es la iglesia, sus jerarquías tienen una condición, ¿no? Y es una clase especial, ¿no? El primer día de la semana, proclamado como el día de descanso y de adoración, en 321, no se abrían las cortes ni los soldados hacían sus ejercicios militares, pero había también juegos públicos que continuaron, ¿no? Ah, hasta que este día llegó a ser completamente un día santo, ¿no? O sea, dedicado solamente a Dios. Hoy día ha perdido esa condición de paso, ¿no? Algunos resultados que podemos reconocer. La crucifixión que fue abolida y prohibida como método de condena, ¿no? El infanticidio que fue reprimido, ¿no? El sacrificio de los primogénitos, ya no se hacía esto. El cristianismo que impartió un carácter sagrado a la vida humana, aún la de los niños más pequeños, ¿no? Porque los pequeños no eran considerados, ¿no? Se otorgó derechos legales a los esclavos y su condición fue mejorada y la esclavitud gradualmente fue abolida, ¿no? Va a desaparecer del imperio. Bueno, también desaparece el imperio y ya no había necesidad de esclavos tampoco, ¿no? Esto va a llevar más bien a una etapa de los feudos, de los señores feudales, y los esclavos ahora se van a convertir en siervos, los siervos del señor feudal, ¿ya? Y trabajar en el campo, y ellos se ofrecían para trabajar, ¿no? Eh, También los juegos de los gladiadores desaparecen, ¿no? ¿Ya? Se prohíbe y luego va desapareciendo completamente. Ya lo hemos mencionado también que la unión Estado-Iglesia, ¿no? Trajo muchos males, ¿no? Y aquí hay que denotar este aspecto, ¿no? Hay una unión Iglesia-Estado en Roma, que luego la Iglesia va a dominar al Estado, ¿no? La religión al poder político. En cambio, en el lado oriental, este, la Iglesia va a estar sujeta al dominio del Estado y del gobernante, ¿no? ujú, Son dos miradas diferentes de cómo actúa la Iglesia, ¿no? La oriental sometida al Estado, la católica, la de Roma, ¿no? Dominando al Estado, ¿no? ¿Cuál de esos dos modelos es bueno? Bueno, en todo caso, me parece que esa separación de iglesia-estado es lo mejor, ¿no? Ahora, fin de la persecución, que para muchos fue bendición, ¿ya? Eh, pero establecer el cristianismo como religión del Estado llegó a ser una maldición. Como ya dijimos, cambió todo el panorama. Ahora todos buscaban ser miembros de la iglesia, buenos y malos, sinceros e hipócritas, mundanos, ambiciosos, que usaron los puestos en la iglesia para obtener influencia social y política, ¿no? Porque ahora la novedad era esa, ¿no? Ser cristiano era ahora, ¿no? Eh, Obtener privilegios en Roma, ¿no? Eh, Eso
parece contrario, ¿no? Y contraproducente. Si antes había sido un movimiento perseguido, proscrito, y que a todo lo que era cristiano se mataba, ¿no? Como traidores a Roma, ahora más bien se le da el privilegio, se les estima, ¿no? Y van a tener influencia social, van a tener influencia política, ¿no? Cambió la figura. Y esa idea de la figura de una iglesia perseguida, una iglesia llena de poder, parece que lleva a ese síndrome, ¿no? Que ocurre siempre que un movimiento comienza a tener dominio y poder. Roma se permitió en ese aspecto, ¿ya? Eh, hay que tener ese cuidado y de cómo utilizar el poder también, ¿no? Para no nubilarnos o no marearnos o no afiebrarnos con el poder. Creo que eso es lo que ocurrió con la institución de Roma y especialmente pues con sus líderes, ¿no? ¿Ya? Que llegaron a obtener lo suyo en ese momento, ¿no? ¿Ya? Y se enriquecieron y se llegaron a ser poderosos, ¿no? Qué terrible eso. Se me acordar a lo que en un momento me acuerdo en el seminario cuando ya terminamos y algunos ya teníamos que ir a hacer la tarea pastoral y todo, y cuando alguien llegaba a ser pastor o está en una iglesia, y entonces se le decía, o tener algún cargo, alguna tarea ministerial, y entonces los que no tenían decían, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, le decía. Así es. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino, ¿no? Como pensar que el tener ya el poder o tener un lugar donde vas a ejercer y vas a tener dominio, ya es tu reino, ¿no? ¿No? Eh, a mí me llamaba la atención esa frasecita y yo dije, no, no, así no es el ministerio. El ministerio es para servir, ¿no? El ministerio es para servir. Bueno, de paso, los servicios eran menos espirituales, las formas y ceremonias del paganismo poco a poco se infiltraban en la adoración. Las fiestas paganas llegaron a ser fiestas de la iglesia, con cambios de nombre y de adoración, ¿no? Las imágenes de santos y mártires empiezan a aparecer en los templos, más o menos por el año 405, y primero fueron como recuerdos, luego veneración, luego Ujú. adoración, y hasta también rendirles culto, ¿no? Eso hay ahora también, todavía persiste eso. En la iglesia católica dice, no, eso es veneración, nosotros no adoramos a los santos, veneramos nada más. Pero darles una fiesta, un día de fiesta, y en ese día de fiesta se rinde culto a ese santo, ya esa es la adoración, no es veneración, ¿no? ¿Y cuánto de testimonio tenemos de eso en el calendario que tenemos, ¿no? ¿No? Dentro de las fiestas y de los feriados que tenemos, la mayoría de feriados que hay en Perú tienen que ver con santos, ¿no? Santa Rosa de Lima, San Pedro y San Pablo, ¿no? ¿Qué más? La Asunción de María, ¿no? Eh, por ahí creo, antes era en septiembre, la Virgen de la Merced, aunque hay fiestas, en algunos casos no son feriados, pero en Diciembre. algunos sí, en los pueblos hay fiestas, ¿no? Y se rinden culto ahí. ¿Sí? Sí, en diciembre también Nuestra Señora de Lourdes. Siempre las fiestas son pues en honor a los feriados también en esa parte de los santos, pastor. Ajá, sí, pues así es. En nuestra cultura, así, en España también, en las partes católicas es así, ¿no? Entonces no es cierto eso que dicen ellos que solamente los veneran, ¿no? No, sí, hay adoración. De hecho, que en la práctica hay adoración. Si no, muéstrame eso. Ya, la fiesta de Santiago, por ejemplo, ¿no? En la sierra. La Virgen de Candelaria en Puno, ¿no? O de repente la fiesta del Señor de los Temblores, ¿no? O de la Virgen de Chapi en Arequipa.
O sea, se dan cuenta, en cada región, en cada lugar hay siempre un espacio para esas cosas, aun cuando no sea feriado específicamente, ¿no? Pero hay una dedicación y hay una adoración, de hecho. O sea, eso Claro, no es sin embargo, veneración. se abrió la propagación para la idolatría, sirvió para... Claro, que, que básicamente no sé si le haríamos idolatría, porque la idolatría tiene otra concepción, pero bueno, tiene ese Ujú, carácter, sí, sí, ya. Ya no es la idolatría pagana, ¿no? Donde hay otros aspectos, hay ujú, sí, claro. sacrificios, ¿no Ujú, es cierto? Ya, eh, votos, aunque no está tan lejos, ¿no? Por ejemplo, en octubre hay, aunque no es feriado, ¿no? No hay oficialmente un feriado en octubre por el Señor de los Milagros, pero la gente hace votos, ¿no? ¿No? Y el voto consiste en usar una vestimenta morada, ¿no? ¿No? El hábito, ¿no? Por frente de las damas, ¿no? ¿No? Especialmente las damas. Y, y los varones se ponen ese hábito para la procesión, ¿no? Que generalmente es para los cargadores, me parece. Eso. Viene, la adoración de la Virgen María sustituyó a la adoración de Venus y Diana, ¿no? Diana era la diosa de la guerra, que era, ese nombre era en latín, ¿no? En el mundo romano, pero que en el mundo griego se conocía como Artemisa. Artemisa. Sí, Diana es la Diana que aparece en la Biblia en Hechos cuando habla sobre Diana de los Efesios, Ujú, ¿no? Ya, y que los que seguían a ella le decían, digna eres Diana de los Efesios, ¿no? Ya, la Biblia en el griego, que es el idioma original del Nuevo Testamento, o es el idioma en que se desarrolla el Nuevo Testamento, ahí aparece Artemisa, Artemisa tu Éfesos, Artemisa de Éfeso. O sea, aparece el nombre griego, no el nombre romano, ¿no? En la versión nuestra, eso creo que viene por la influencia de la Vulgata latina, que usa el nombre latino de esta diosa, ¿no? Por eso es que en la Biblia aparece Diana de los Efesios, pero originalmente es Artemisa de los Efesios, ¿ya? ujú. Bueno, la Cena del Señor llegó a ser un sacrificio en lugar de un acto recordatorio. El anciano pasó de predicador a sacerdote, ¿no? Ese es otro elemento también importante acá. Aunque esto del sacrificio ya se daba en alguna manera, hay una cierta tendencia entre la iglesia primitiva que hablaba acerca de los sacrificios, inclusive de la Cena del Señor como sacrificio recordatorio, que ese era el símbolo, pero no se sabe exactamente si la iglesia primitiva o la iglesia perseguida practicaba eso, pero sí hay una creencia dentro del pueblo de esa época que decía que los cristianos hacían sacrificio en sus cultos, ¿no? Y sacrificaban a un niño, ¿no? Y se comían al niño en un pan, ¿no? O sea, como un sándwich, ¿no? Entonces, no sé si eso lo confundían ellos porque la Biblia hablaba de la cena del Señor, ¿no? Y del cuerpo y de la sangre y esa recordación que en algunos sectores ya no fue recordación, sino un hecho este, realizable, o sea, que se volvía a hacer cada vez que se hacía la cena del Señor, entonces no solamente recordaban, sino que ese acto era el sacrificio nuevamente de Jesús, ¿no? Entonces eso como que llevó a la tendencia de que los cristianos se comían a su Dios, ¿no? Son Por favor. teófagos, porque se comían a su Dios, ¿no? Y no sé, la iglesia de Roma acepta eso después y habla de la transustanciación, ¿no? ¿No?
Más adelante se va a confirmar ese de los pan y la copa o el vino convertido en cuerpo y sangre de Jesús, ¿no? Y que literalmente ellos sacrifican a Jesús cada vez que hacen la misa, ¿no? Bueno, el resultado entonces del poder de la iglesia fue que el mundo iba dominando a la iglesia y no el cristianismo transformando al mundo. La humildad y la santidad son reemplazadas por la ambición, el orgullo y la arrogancia. La iglesia y el Estado hubieran sido mejor estados separados, pero la iglesia y el Estado llegaron a ser una sola cosa cuando el cristianismo fue adoptado como la religión del imperio. Y de esta unión innatural surgieron dos males. Uno en las provincias orientales y otro en las occidentales. En el oriente, el Estado dominaba a la iglesia. En el occidente, la iglesia usurpó el poder del Estado y así vemos una jerarquía corrupta que donaba las naciones de Europa y gobernaba, ¿no? Haciendo de la iglesia una máquina política, ¿no? Es entonces esa corte césaropapista la que va a regir a lo largo de toda esta historia dentro de la Edad Media, porque ya estamos hablando, bueno, todavía, ¿no? En 476, cuando desaparece Roma propiamente como imperio, aparece ya la época de la Edad Media, ¿no? Y esa característica césaropapista va a desarrollarse en toda esa etapa, ¿no? Interesante eso, ¿no? Sí, Un bastante dato, interesante todo eso. bueno, ya. Constantino deseaba, por otra cosa, tener una capital sin las trabas de las tradiciones paganas, ya, porque todavía eso había en Roma. Así que él elige una nueva capital, porque Constantino de paso él era originario del Oriente, no era latino propiamente, ¿no? Así que él escoge la ciudad griega de Bizancio, que está entre Europa y Asia, ¿no? Ciudad fortificada, ¿no? Por la naturaleza y que tenía 25 siglos casi. Rara vez fue saqueada y tomada por sus enemigos, y en cambio Roma sí, ¿no? Así que en Bizancio él desarrolla la nueva ciudad y que va a ser la capital más adelante del Imperio Romano del Oriente, ¿no? O el Imperio, a ver, bizantino también se le va a llamar, ¿no? Sí, aunque ya la palabra Bizancio va desapareciendo porque Constantino entonces hace esta ciudad, la hace grande y la renombra, le pone el nombre de Constantinopla. No, Constantinopla, o sea, bueno, mucho ego, ¿no? bastante. Ponerle el nombre de tu nombre a una ciudad, ¿no? ¿No? Como quería hacer Nerón también, Nerón quería cambiarle el nombre a Roma Roma. y quería poner Nerodia, Nerodia, ¿no? Neruda. Entonces, por ahí puede haber alguien que quiera perpetuar, perpetrar, decía, perpetuar su nombre, ¿no? Dándole a una ciudad, ¿no? Eso, hay casos en que ciudades que tienen nombre, pues, de personajes, ¿no? Eso sí es verdad, ¿no? Ahorita no se me ocurre alguno, ¿no? Algunas ciudades tienen hasta nombre de santos, Santo Domingo, por ejemplo, ¿no? Ya. O Santiago del Estero también, ¿no? Santiago de Chile, ya. Figuraba pues este nombre de Santiago por ahí, ¿no? ¿No? El santo. Eh, pero alguien así que haya hecho una ciudad con su nombre, no sé, por ahí debe haber otro, ¿no? Aparte de Constantino. Sí hay. Esa ciudad hoy día se llama Estambul, ¿No? o en turco, Turquía. Istambul, Istambul, ¿no? En esta nueva capital, el emperador y el patriarca, el obispo, vivían en armonía
y la iglesia en el Imperio Oriental vino a ser del Estado, Ya ¿no? está. Ahí sí dominaba el emperador, ¿no? En Roma no. Pero por lo menos hasta Constantino no había problema, pues todavía no. Eso fue posteriormente, en todo caso, ¿no? No habían templos allá, pero luego comenzaron a levantarse, ¿no? Eh, y dentro de estos, el templo más importante fue de Santa Sofía, ¿no? Que algunos dicen que fue con Constantino, pero no sé si fue la madre de Constantino el que inspira a este templo, ¿no? Y fue la principal catedral del cristianismo por espacio de 11 siglos, hasta el año 1453, cuando la ciudad es tomada por los turcos y este edificio es convertido en una mezquita, ¿no? Y bueno, lo he puesto hasta hoy porque hay otros detalles con respecto a esta mezquita, o mejor dicho, a este lugar. En la foto, si se dan cuenta, esta es la figura, ¿no? Hay otro templo parecido de una bóveda azul, ¿ya? Que está en la misma ciudad, ¿no? Está al lado, es una especie de gemelo de este templo. Pero fue utilizado para el cristianismo. Como hemos mencionado también, entonces los turcos comienzan a dominar Asia Menor y ese lugar se va a llamar Turquía, Ujú. ¿no? Y por eso ahora se llama Istambul, la ciudad que era Constantinopla o Bizancio, ¿no? Y el nombre de este templo es Santa Sofía, pero ahora ya no se llama así. Eh, lo tuvieron como mezquita, luego lo hicieron eh, una, una biblioteca, creo. No recuerdo si exactamente. También la Iglesia Cristiana Ortodoxa la tomó en un momento, pero hoy día nuevamente es una mezquita, ¿ya? Así que ahí está ese templo que nosotros podíamos mirar de repente desde otra perspectiva. Am, tengo por acá a ver, les voy a presentar por aquí. Aquí tengo unas fotitos. Tengo ahí siempre, me gusta coleccionar muchas cosas, ¿ya? Y una de las cosas que he seleccionado es esto, algunos templos aquí. Aquí está, miren, les voy a mostrar esto. Vamos a bajar un poquito a ver, esto de aquí, para mostrarles a ustedes. Aquí está, ¿ven? ¿Lo ven? Ujú. Ya, este es ese templo se le conocía como Hagia Sofía, Hagia Sofía, o sea, Santa Sofía. ¿Ven? Pero, Si dan cuenta acá hay una bandera sí, Turquía. con el símbolo, Ujú. ¿no? Ah, Media sí, esa luna es con... Sí. la media luna del Islam. Acá está. Esta ahí, si le dice la Basílica Santa Sofía, puede ser esta, o también la otra que se llama Iglesia Siestera también, miren, es otro frente. Aquí también, es de la otra parte. Aquí es un dibujo, ¿no? Croquis. Acá también. Este es un fresco de la Iglesia Santa Sofía. Esta es la figura del Cristo dentro del mundo ortodoxo, ¿no? Esta figura es bien conocida para la época, que viene a ser de la época que estamos mirando. Acá está adentro, miren,
Y acá están símbolos árabes. Otra vista de ese templo. Bueno, este ya no es el templo. Ese Mamapampa. Ujú. Por aquí creo que tengo, esta es una iglesia ortodoxa. Sí. eh, Iglesia Santa Sofía, hoy mezquita en Turquía, ¿no? Acá está la que les mencioné, ¿ves? La mezquita azul y, y la mezquita de Santa Sofía, ¿no? Hagia Sofía. Aquí están. Están casi frente al frente. ¿Ya? Este es Santa Sofía y este es el Mezquita Sur, la Mezquita Sur. Si se dan cuenta, tiene un parecido, ¿no? Un parecido. Acá también, ¿ves? Hagia Sofía y acá está la otra mezquita, la Mezquita Sur. Quizás el parecido es porque tienen esa bóveda, ¿no? La bóveda las hace muy características. Acá está la Mezquita Sur, que cualquiera la puede confundir con la iglesia de Santa Sofía. Y le dice mezquita azul porque arriba estas bóvedas son de color azul. Este es Hagia Sofía. Bueno, en fin, esa es la figura para tener la idea en todo caso de esto. Y de los otros templos que también se fueron construyendo, Ujú. ¿no? De varias maneras. Bueno, ahora en cuanto a la división del imperio, ya hemos dicho que la iglesia comenzó a tomar dominio y los emperadores comenzaron a perder su fuerza, especialmente en Roma, y los que sí comenzaron a tener dominio y fuerza fueron los de la parte oriental. Bueno, Diocleciano empezó la división de autoridad en el 305, ¿ya? Y Constantino nombró emperadores asociados, ¿no? Y en el 375 Teodosio completó la separación, ¿ya? Y desde el tiempo de Teodosio el mundo romano fue dividido en oriental y occidental, separados por el mar Adriático, ¿no? Entonces ya hubo una separación, ¿no? Por el año 375 más o menos, entre el oriente y el occidente, aunque eh, eh, 100 años posteriormente, pues Roma va a desaparecer. Pero en ese tiempo, entonces el imperio tal, llamado griego, y el occidental latino por causa del idioma que prevalecía en ellos, ¿ya? Ya se daba por presagiada la futura división de la iglesia también, ¿no? Porque esa división del imperio va a llevar a eso, ¿no? La división política también va a llevar entonces a la división de la iglesia. Constantino era ¿Mm? ¿Sí, mi hermano? división del imperio. Sí, claro. Primero fue la división del imperio entre Oriente y Occidente, ¿ya? Que va a dar como resultado la desaparición del Occidente, ¿no? O sea, Roma del Occidente. Lo El Oriente absorbe, ¿no? sí, el Oriente va a continuar toda la Edad Media hasta 1453, más o menos por ahí, ¿ya? Bueno, claro, no va a tener el mismo dominio de Roma, ¿no? Porque Roma gobernaba como si fuera este, un imperio universal, ¿no? ¿No? Dominaba sobre todas las naciones. En cambio, la oriental no va a tener no va a tener esa influencia, pero sí va a tener duración, ¿no? Ahora, en el siglo V, entonces, los templos a dioses romanos habían sido transformados en templos cristianos. Los sacrificios y las libaciones habían cesado. Constantino, que era muy tolerante, no sancionaba ningún sacrificio a las imágenes que antes se adoraban. Favorecía la tolerancia de toda forma de religión. En alguna manera podemos decir que Constantino nunca dejó de ser pagano, ¿no? ¿No?
aunque lo pintásemos nosotros como un cristiano o como aparece en el libro de Eusebio de Cesarea cuando habla acerca de Constantino, ¿no? Él retuvo algunos de los títulos paganos del emperador, ¿no? Eh, Pontífice máximo, por ejemplo, o sumo pontífice, que luego va a ser un título retenido por los papas, ¿no? Pero eso era título para el emperador, ¿no? Eh, y era un título pagano, de paso, ¿no? Que lo asumió él, ¿no? El pontífice máximo, sumo pontífice, que luego va a pasar al papa o a al papado. Hoy día se conoce al papa como sumo pontífice, ¿no? El Santo Padre, vicario de Cristo, De Cristo. ¿no? No sé qué otro nombre más Sucesor tiene ahí, el sucesor de Pedro. y sucesor de Pedro, ¿no? Sí. Pedro. Ya. Nombres que de ninguna manera corresponden en realidad um, a la verdad, ¿no? Claro, me oye un católico eso y me va a refutar y va a tratar de darme contra el piso, porque ellos tienen ya organizada su idea en base al papado y a Pedro y sus argumentos aparentemente tienen eso. Para mí no tienen fuerza, pero eso ellos sí lo asumen, ¿no? Porque la iglesia que según ellos es verdadera. Eh, para mí la iglesia en todo caso empezó en Jerusalén, ¿ya? Y si queríamos una iglesia referente sería la de Antioquía, en ese caso. Antioquía o Jerusalén. Bueno, Jerusalén por obvias razones no, no tuvo mucha fuerza porque esa iglesia, la ciudad desapareció. Antioquía sí era un fuerte muy importante, o lo fue, ¿ya? Y los demás enclaves que aparecieron, pues, ¿no? Para la iglesia, y que cada uno tenía su propio dominio, ¿no? Roma que comenzó a tratar de dominar por encima de todas ellas, y ese fue el error, ¿no? Error que algunos afirman diciendo que es la verdadera iglesia, pero no, Roma es una de las tantas iglesias que se crearon posteriormente y que tomaron dominio. Bueno, los sucesores de Constantino entonces eran intolerantes porque querían acelerar la conversión de los paganos por medio de leyes opresivas. O sea que la conversión ahora era por medio de leyes, ¿no? Eh, el hijo de Constantino también condenó a todos los adoradores de ídolos a la pena de muerte y la confiscación de sus propiedades, ¿no? Entonces, aquí ya miramos esta figura y esta tendencia que se dio frente digamos, a, a todo aquel que no practicaba la fe, ¿no? ¿No? Como dije, aquí ya empieza la persecución a otras corrientes religiosas, ¿no? Se decretó una ley que nadie escribiera o hablara en contra de la religión cristiana. Ya no se podía hacer eso. Y todos los libros de sus opositores deberían ser quemados, ¿ya? Es decir, empezó toda una operación, ¿no? Para exterminar el paganismo. Y claro, nosotros como cristianos podríamos decir, qué bueno, hay que exterminar el paganismo porque eso es malo. Ujú. Pero no fue el sentido ni tampoco el propósito de la iglesia hacer eso. ¿Mm? Pablo es el que justamente hizo esa actitud frente a los cristianos, ¿no? Antes de de, de, de hacerse cristiano. Y él creía que estaba sirviendo a Dios matando cristianos, Así es, ¿eh? porque quería desaparecer ese movimiento. Ahora los cristianos ya en victoria, ahora que están en el poder en Roma, entonces con la venia del Estado se perseguía ahora a los paganos, ¿no? Y fue todo lo contrario. A mí eso sí me duele, no me gusta esta etapa,
¿ya? Y ¿por qué? Porque la iglesia comenzó a portarse pues de una manera brutal, ¿no? Y hasta obispos asusando a muchos para matar a paganos, ¿no? Ujú. Un caso, por ejemplo, que se conoce y que se ha aprovechado mucho para promocionar eso en su momento fue el caso de Hipatía, una mujer científica del siglo IV, siglo V, por ahí, siglo V más que todo, sí. Este, a ella entonces se la acusó de brujería y de pagana, ¿no? Y se ha hecho una película acerca de ella, ¿no? Que se llama Ágora. Ágora se llama la película. Y esa película recrea el incendio de la biblioteca De de Alejandría. Alejandría Mm, y la muerte también de Hipatía, ¿no? Cómo lo matan y todo eso, ¿no? Que la descuartizaron por completo, la tiraron, la apedrearon y la descuartizaron a ella, ¿no? Una muerte terrible. Y todo eso es usado por el obispo, que en esa época era de ahí de Alejandría, ¿no? Entonces, este, podríamos decir también que en la historia de la iglesia hay mucha sangre, y no mucha sangre de los mártires. Y aunque algunos dirían, bueno, es que a nosotros nos mataron más, ¿no? Nosotros matamos menos. mm, Esa figura. No, igual la actitud fue mala y creo que no es correcta y no hay que aceptarla. Yo por lo menos no veo esa conducta adecuada para la iglesia, ¿no? Pero eso sucedió y esa es la vergüenza que tenemos que cargar, ¿no? Eh, porque fueron cristianos. Algunos dirán, no, fueron católicos. No, eran cristianos, ¿no? ¿Que eran dirigidos por Roma? Sí, pero eran cristianos. Todavía no había esa división de católicos, cristianos, ortodoxos bien. y protestantes. No había eso. Solamente eran cristianos, punto. Esa es parte de nuestra historia, parte de la historia. Aunque no lo queramos reconocer, es parte de la historia. Pero qué vergüenza, realmente. Y tantas otras historias dentro de la iglesia que avergüenzan. A través de la historia hemos hecho unas cosas que lastimosamente eh, uno tenía que hacerse callado o mudo, ¿no? Porque Ujú. ser cristiano así, mejor no hacerlo, ¿no? Porque se cometieron actitudes, crímenes, se cometieron en nombre de Dios muchas cosas negativas, malas, ¿ya? Y nos comportamos como los mismos paganos, y hasta peor. Peor, ¿no? Bueno, ahí cierro esa parte para no continuar y no vaya a ser que piensen que tengo alguna, a ver, digamos, una actitud negativa contra el cristianismo. No, es que esa es parte de la historia, hermanos, Sí, sí. que duela que no, o no nos duela, o duela, simplemente esa es parte de la historia, ¿ya? Y yo diría así en ese aspecto que no hay nada de qué enorgullecernos desde esa perspectiva, ¿no? Pero sí la iglesia tiene que vivir ahora en humildad, en sencillez, en aquello que fue el comienzo, pues, ¿no? Y es necesario perseverar en ese aspecto, ¿no? Así Muy es. bien. Entonces surge una nueva lucha, una guerra civil en el campo del pensamiento y una serie de controversias dentro de la iglesia sobre sus doctrinas. Eso, y una vez que ya ellos consiguen o de alguna manera están exterminando el paganismo, ahora es qué doctrina vamos a afirmar en la iglesia, ¿no? Entonces esos habían partidos, así como en Corinto, bueno, acá también comienzan a tener eh, tendencias doctrinales, ¿ya? Y esas tendencias se van a resolver en los concilios, ya hemos dicho, de acuerdo pues al dominio y al poder que tenían los que argumentaban o defendían esas posturas, El clero, ¿no? ¿ya? Sí, entonces ese es otro tema que a mí también me llama la atención, ¿no? Yo me gusta cometer en ese sentido y creo que la doctrina, bueno, lo que tenemos está, pero muchas de ellas nacen de este espacio donde ha habido
dominio de un sector, ¿ya? En detrimento de otro. Así que ahí hay varias cosas que habría que definir que no han sido tan muy buenas eh, en este aspecto de los concilios y sus aspectos doctrinales que desarrollaron posteriormente, ¿no? Yo me quedo en ese caso con el texto, Ujú. con, el Nuevo con la Biblia. Yo creo que ahí va. Nuestra base doctrinal debe estar en la Biblia y no en La los Biblia, concilios. claro. No, no es ese proceso que hizo la iglesia que comenzó a dominar esa época. Y aquí está, pues, los concilios, ratificaron la elección hecha por las iglesias, el reconocimiento del Nuevo Testamento, los libros que la integran, que hubo ciertas cosas buenas. Esto es el proceso canónico, sí. El Ujú. canon no fue fijado antes del año 300. Muchos libros que fueron llamados apócrifos fueron rechazados por las iglesias y no fueron considerados en el canon del Nuevo Testamento. Además de esta labor, los concilios establecieron la doctrina y los dogmas ante las diversas herejías que se levantaron al interior de la iglesia. Y aquí están los padres de la iglesia y los primeros concilios. Aquí está el de Nicea, que ya hemos mencionado, ¿no? Son como 8, creo que, de estos concilios, porque tenemos 4, ¿no? Pero, bueno, básicamente hemos tomado algunos nada más aquí. Jesucristo es verdadero Dios de la misma naturaleza que el Padre. Esta fue una respuesta contra el error de Arrio, ¿no? Que él decía que Jesús, o el Logos, específicamente no de Jesús, Ujú. sino del Logos estaba hablando, y que el Logos no era eterno, por lo tanto no era Dios, sino creado, dice, ¿no? Creado. Eso es lo que dice Arrio. Concilio primero de Constantinopla enseñó la divinidad del Espíritu Santo contra el error de Macedonio. ¿Ya? El macedonianismo, entonces, era también otro pensamiento que tenía una postura con respecto al Espíritu Santo, ¿no? Eh, este concilio, entonces, destaca o decreta la divinidad del Espíritu Santo. El concilio de Éfeso, 431, que habla de que en Cristo hay una sola persona y que la Virgen es Madre de Dios. Esto va contra Nestorio, La historia, ¿no? dice. Sí, este hecho de la persona o la esencia también, habría que verlo desde otra dimensión, porque nosotros cuando hablamos de otra concepción, este concepto es muy filosófico, ¿ya? Y cuando se habla de la persona, o sea, eh, la divinidad de Jesucristo, ¿no? La persona divina o persona humana, ¿no? ¿No? Esa es la idea La doble que plantea dos acá, ¿ya? naturalezas, ¿no? Sí, la dos naturaleza, ¿no? Exactamente. Y la esencia, pero Ujú. ese es un problema filosófico en realidad, Así. ¿no? Claro, porque la Biblia no habla de esas naturalezas. La Virgen es Madre de Dios. ¿En qué sentido era Madre de Dios? O María, ¿no? En Éfeso declara esto porque aquí se habla de la divinidad de Jesús, ¿no? Y en Nestorio no entendía eso así. Así que cuando se declara que ella es Madre de Dios, está hablando, en realidad, el concepto está encerrado en la palabra teótocos, teótocos, ¿no? Deberíamos ponerlo aquí, ¿ya? Teótocos. Teótocos es entonces, es la palabra que voy a tener que ahora bajar un poquito para que se vea esto. Ya está. Entonces, ¿qué significaba Teótocos? Bien, Teótocos significa engendradora de Dios, Ujú. la engendradora de Dios. ¿Ya? Esto se aplica a la idea de que entonces ella es la madre de Jesús, de la persona de Jesús. ¿Ya?
Entonces, de la segunda persona de la Trinidad sería, ¿no? Entonces, a eso se refiere Madre de Dios. Cuando le sacamos ese concepto y a uno decimos que la Iglesia Católica dice, sí, es Madre de Dios, sí, ellos dicen, sí, es Madre de Dios, pero ahí lo planteamos y dice, entonces, entonces ella es diosa. No, 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 ella está planteando la idea de que ella es la que engendró a Jesús, ¿no? Engendró al Hijo. Entonces, desde esa perspectiva, es Madre de Dios, ¿no? No puede ser de Dios mismo, o sea, del Padre, porque Dios no tiene madre, ¿no? Bueno, Ujú. Concilio de Calcedonia, por otro lado, en Cristo hay una sola persona divina y dos Ahí naturalezas, la está. divina humana, ¿no? Sí, Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Esto va contra Eutiques, ¿no? O el eutiquismo, ¿no? riquísimo, ¿no? Sí, esto es, Arriba. Arrio es otra cosa. Arrio habla del logos, y hemos dicho que el logos no es eterno, según él. Entonces, estaba atacando la naturaleza eterna de Jesús, ¿no? Y de hecho que está atacando su divinidad. Entonces, estos conceptos, eh, Arrio, am, también en Concilio de Éfeso y el de Calcedonia, en todo caso, Arrio, Nestorio y Eutiques estaban atacando la divinidad de Sí, Jesús, ¿no? exactamente. Bien, esos son. Bien, no sé si hay alguna pregunta aquí. Aquí está, esto es lo que vamos a ver la próxima semana, ¿ya? Vamos a desarrollar un poquito más, acá solamente está esta parte, y terminamos y estamos a Pau y al final de esta etapa, ¿ya? ¿Alguna pregunta? No, pues está claro ahí, está para entenderlo. Este PDF nos va a enviar pues, todo ese PowerPoint para revisarlo, darle una. Les dejé ahí el material, una separata. En esa separata Todo está eso. todo sí, Ya, muy bien, ¿verdad? ¿ya? Entonces ya después veremos cómo eso es este PPT es el que estoy trabajando siempre. Y bueno, hermano Javier, gracias porque usted me ha dado su trabajo, Julio también, pero falta lo de Sol y lo de Isabel. Sí, Y pastor, doña ya estaré Carmen, poniéndome al día, por favor. ya, Gracias. ya, bueno, le damos el espacio. Y Adrián también, ¿no? Pero Adrián no, ya se fue. Y Julio no puede estar con nosotros, pues ha faltado, pero supongo que él va a ver este video, porque de hecho que los que están tomando el curso, por más que falten, eh, si visualizan o ven el video, entonces irán sus tareas, podemos entonces establecer que la evaluación final o el trabajo con todo eso, ponerle su nota correspondiente, ¿no? Pero la idea es también participar, ¿no? La participación es muy buena. Ahí, hermano Javier siempre ha estado participando, Julio también, Sol y Yesarel han estado también haciéndolo, pero poco, ¿no? Pero traten de hacerlo con sus preguntas, sus aportes, sus cuestionamientos también si quieren, ¿no? En base a los diversos temas que estamos presentando, ¿no? Y yo he puesto, y estoy tratando de dar la historia con otro enfoque un poquito más amplio, si se dan cuenta, ¿no? Ujú. Y con un carácter también crítico, ¿no? Eh, Crítico en el sentido del valor, de lo constructivo, ¿no? No crítica por simplemente acusar o destruir, no. Es, es con razones, ¿no? Con criterio, con lógica que podamos entonces nosotros retomar bien y hacer una reflexión también acerca de todo esto, ¿no? Porque no se trata de simplemente recibir la historia así, tal y cual, no, sino también hacer un análisis, ¿no? Y tener
manantía de poder, entonces catalogar y darnos cuenta de que no siempre la historia está como los libros nos lo cuentan bonito, o de repente como una cosa negativa, ¿no? Por ejemplo, Pablo de Irós, él describe la historia también un poco parecida a lo que yo estoy mencionando, ¿no? Critica mucho, ¿no? Eh, Justo González establece un poquito más la parte romántica, ¿no? ¿No? Pero siempre separando, ¿no? La Iglesia de Roma como la que causó el mal en el cristianismo y, y tratando de preservar la rama que va a ser de la Iglesia finalmente, ¿no? Eso es lo que hace Justo González. Pero es una historia de la Iglesia muy buena, de todas maneras, a pesar de todo eso, ¿no? Muy bien, llegamos aquí. Este, por ahora yo había mandado eso del Cano, así que todavía no voy a mandar más trabajos hasta que no me entreguen los que faltan, ¿ya? Y nos vemos la próxima semana. Gracias. Muy bien, pastor. Bendiciones. Bendiciones. Dios le Ah, bendiga. Nos ah, vemos. nos vemos. Gracias, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Sol. Bendiciones.